Yo normalmente lo que tengo que hacer es presentar mi libro, Historia desconocida del descubrimiento de América, pero hoy, concretamente hoy, no lo quiero hacer sin establecer una premisa previa, solamente lejanamente relacionada con el tema que nos trae hoy, que tiene que ver con otro tema en el que estoy sumamente implicado en estos momentos, que es el bicentenario de la figura de uno de los grandes marinos españoles de la segunda mitad del siglo XIX, que no es otro que el vicealmirante Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava, que acontece ser precisamente mi bisabuelo. El 1 de junio se cumplió el bicentenario de su nacimiento. Es una figura que ha sido claramente, no diría relegada, porque eso implicaría un acto voluntario del que no estoy tan seguro, pero sí se trata indudablemente de una persona, de un personaje olvidado en la historia, sumamente olvidado en la historia de España, a pesar de atreverme a decir cada vez con mejores argumentos de que estamos hablando, si no del marino más importante de la segunda mitad del siglo XIX español, sí uno de los tres más importantes. ¿Y por qué traigo este tema justamente hoy, ahora, aquí? Pues porque ayer se ha vuelto a producir una manifestación más de uno de los fantasmas que persigue a este pobrecito ascendiente mío, el almirante Juan Bautista Antequera Bobadilla de Eslava, que es el de atribuir lo que fue su gran gesta, que es la primera vuelta al mundo en un barco acorazado, a una persona distinta de él mismo. Esto está presente en toda la red, está presente en todos los medios, está presente en todos los documentos, en tantos libros. Son más las personas, las pocas personas que conozcan este tema, son muchas más las que creen que esta vuelta al mundo en barco acorazado, la primera que se da en la historia, la hizo el contraalmirante Casto Méndez Núñez, que no quien realmente la hizo. Es el que luego fue vicealmirante Juan Bautista Antequera Bobadilla de Eslava. En una situación que tiene enojoso parecido o casual parecido con lo que le ocurre a la que es la primera vuelta al mundo realizada en toda la historia, no en un barco acorazado, sino en cualquier tipo de embarcación, que si fuéramos preguntando por ahí por la calle, no digamos si lo hiciéramos en Portugal o en Brasil, pues serían muchos más los que nos dirían que la primera vuelta al mundo la dio Fernando de Magallanes, un gran marino al servicio de la corona española y al que tenemos tantas cosas que agradecerle, pero no precisamente la vuelta al mundo, que los que nos dirían que esa vuelta al mundo la había dado Juan Sebastián Elcano. Pues bien, ayer ha vuelto a ocurrir en un documental muy bien hecho por un instituto histórico de gran importancia, que no voy a citar porque no vale la pena, no lo voy a hacer, pero ayer mismo ha puesto en la red, en difusión, un documental maravilloso, por lo demás, salvo cuando afirma que la primera vuelta al mundo en un barco acorazado la dio don Casto Méndez Núñez, cuando no lo hizo él, sino que lo hizo Juan Bautista Antequera Bobadilla de Eslava, mi bisabuelo. Así que esto quiero que quede claro. Estoy en el ánimo de difundir y de salvar del olvido la figura de mi bisabuelo, y aprovecho esta oportunidad que viene tan a punto para hacerlo. Puesto que ayer, si miran ustedes en la Wikipedia y buscan las palabras clave vuelta al mundo en barco acorazado, se les va a decir en la Wikipedia que esa vuelta al mundo la hizo don Casto Méndez Núñez, que tiene sobrados méritos para ser uno de los grandes marinos de la historia de España, pero no precisamente el de haber dado la vuelta al mundo en un barco acorazado, que curiosamente la Wikipedia es la que convierte en la más grande de sus gestas, es la que le caracteriza justamente aquella gesta que no realizó. Esto es injusto para el vicealmirante Juan Bautista Antequera y no lo es menos para el contraalmirante Casto Méndez Núñez. Esto dicho, hecha esta observación inicial, pues a mí me han llamado aquí, no para hablar de mi bisabuelo, que espero que algún día lo hagan, porque es un tema que me parece suficientemente interesante, sino para hablar de la historia desconocida del descubrimiento de América. Y cuando yo presento mi libro, así llamado, Historia desconocida del descubrimiento de América, y no es mal título, pues empiezo por hablar de lo que es el descubrimiento. Empiezo por analizar lo que son las partes del título del libro. Un descubrimiento. Pues fíjense ustedes, hasta esto nos niegan. Fíjense que es poco negar, pues todavía no son pocos los autores que dicen que ni siquiera descubrimos América, ¿no? Que América ya había sido descubierta. Había sido descubierta en principio por los vikingos,
Pero es que la historia de que los vikingos son los que descubren América es una historia muy moderna. Solo en el siglo XIX se empieza a hablar de esta hipótesis. Y se empieza a hablar en torno a una serie de documentos cuya falsedad se está demostrando por estos días, como es el caso de un supuesto mapa que habría hecho este famoso Leif Erikson una vez que hubiera conocido las costas americanas, etcétera, etcétera. Pero es que un descubrimiento es otra cosa. Un descubrimiento no es llegar a un sitio y ya está, y que 5 siglos después alguien se acuerde de que alguien llegó a un sitio. Un descubrimiento es otra cosa completamente distinta. Tiene que tener consecuencias un descubrimiento. Si yo descubro algo en mi casa, me lo callo y me muero, eso no es un descubrimiento. Eso es algo que yo sé, punto final. Un descubrimiento implica, para empezar, elaborar mapas, elaborar cartas de navegación, elaborar libros en los que se explica qué es lo que se ha descubierto, hacerlo público, hacerlo conocedor de ello a todo el mundo. Ahí tenemos un descubrimiento. Mientras eso no ocurre, no hay tal descubrimiento. Se podría decir, por esta misma regla de 3, que el virus de la rabia no lo ha descubierto el señor Pasteur, sino que lo descubrió el niño que venía con la rabia a que el doctor Pasteur le curara. Lo tuvo mucho antes que lo hubiera podido tener nunca el doctor Pasteur. Pero el doctor Pasteur es el que sabe que eso que tiene el niño es un virus y no otra cosa. No es un frío, no es una agresión, no es una herida, es un virus. Sabe dónde está el virus, dónde se aloja, sabe cómo combatirlo. Eso es descubrir, no simplemente tener el virus. Por lo tanto, cuando hablamos de descubrimiento, tenemos que tener todo esto presente. A quienes nos dicen que los vikingos descubrieron América, yo les diría, bueno, incluso actuando en el mismo tipo de argumentos que ellos utilizan, ¿y por qué los vikingos? ¿Por qué no antes que los vikingos pescadores escoceses, por ejemplo, que seguramente estarían pescando en los grandes caladeros de pesca que existen en la parte de Terranova, en Canadá? ¿Por qué no los pescadores vascos? ¿Por qué no los pescadores gallegos? ¿Por qué no desde el otro lado del continente pescadores japoneses, donde también se consume pescado de manera abundante y con gran satisfacción? ¿Por qué no cualquiera de ellos? Y así podríamos llegar al disparate de que el descubrimiento lo realizan los propios indígenas, cuando los indígenas ni siquiera saben dónde viven, ni qué es aquello que están pisando. El descubrimiento lo hace España, no les quepa a ustedes la menor duda. Aunque otros marinos con anterioridad, u otros pescadores, u otros navegantes, hubieran podido llegar a América, el descubrimiento es única y exclusivamente español. Es a partir de ese momento en que se produce ese descubrimiento español que ambos mundos empiezan a estar en contacto, empiezan a conocerse el uno al otro. La segunda palabra que está presente en el título de mi libro pues es, lógicamente, América. Y yo cuando llego a esta palabra, pues les cuento una pequeña historia en la que parto de la aseveración de que 20.000 veces que se hubiera descubierto América, no se habría vuelto a llamar jamás América. El hecho de que el continente americano se llame América es un auténtico accidente de la historia. Es una especie de conspiración de acontecimientos que nos va a llevar a este nombre tan extraño que nunca debió llevar el continente y que sin embargo ya está consagrado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que en el año 1503 se ha escrito una obra que se llama Novus Mundus. 1503, apenas 10 años después del descubrimiento de América, ya se escribe una obra que se llama Novus Mundus. Hay una clave importante en este título. Nos está diciendo que ya hay personas que sospechan que aquello es un nuevo mundo. No se olviden ustedes que el proyecto era llegar a las costas orientales de Asia. Esto es muy importante. En 10 años ya hay un número significativo de personas que creen que no se ha llegado a las costas orientales de Asia. Por cierto, entre las que no se encuentra Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón en su 4.º viaje todavía está enviando cartas a los reyes de España, hablándoles de sus hallazgos en el Zipango y en el Catay, vale decir Japón y la China. Por lo tanto, en 1503 personas que no son Cristóbal Colón
ya sospechan que se está ante una nueva circunstancia geográfica y territorial que nada tiene que ver con las costas orientales de Asia. Esto dicho, esta obra de 1503 llamada Novus Mundus, no se sabe muy bien quién la ha escrito, pero parecen ser los hechos que protagoniza un marino importante que existió por nombre Américo Vespuccio. Ni siquiera consta que sea él el que ha escrito esas aventuras. Parecen aventuras apócrifas, pero de lo que ha realizado en esta parte del mundo un marino llamado Américo Vespuccio. Esta obra resulta ser un lanzamiento editorial de cierta importancia, y uno de sus ejemplares llega al que es el principal cartógrafo europeo de la época, que se llama Hans Walse Müller, un cartógrafo lorenés de la parte sur de Alemania, norte de Francia, la parte de Estrasburgo, Friburgo, que con este libro hace ya un primer atlas mundial, que es el primero en el que de alguna manera se describe la forma que tiene el continente americano. Este señor es tan intuitivo que incluso ya persuadido de la idea de que aquello es un nuevo mundo y no son las costas orientales de Asia, llega a dibujar el Pacífico, que todavía no se ha descubierto. Estamos hablando de 1505. El Pacífico se descubrirá en 1513 y lo hará Vasco Núñez de Balboa, y por segunda vez en 1521 y lo hará Fernando Magallanes. Este señor, sin conocer la existencia a ciencia cierta del Pacífico, ya lo dibuja en su mapa. Lo dibuja como lo puede dibujar, claro está. Cuando vean ustedes ese mapa verán que la costa occidental de América es simplemente una línea recta. Pero al otro lado de esa línea recta lo que hay es un mar, y al otro lado está Asia. Por lo tanto, ya ha intuido la existencia del Océano Pacífico. Y ese continente que ha descrito de una manera tan rústica, tan poco científica, tan poco elaborada, lo va a llamar América. Y él se explica, dice, lo llamo América porque si lo ha descubierto Américo Vespuccio, justo es que se llame América. Este señor no es ni antiespañol, ni es un ceporro, ni es una persona que tenga nada contra los reyes de España. Él es un científico, él es un cartógrafo, quiere hacer su trabajo lo mejor posible. Pronto descubre, muy pronto, solo 2 años le va a llevar descubrir que el continente no ha sido descubierto por Américo Vespuccio, sino que ha sido descubierto por los marinos españoles, y va a emitir un segundo atlas en el que ya no llama a ese continente América, sino que lo llama Nueva Castilla, y explica con toda claridad que ha sido descubierto por los reyes, bajo el patrocinio de los reyes de Castilla. Pero el mal está hecho, es demasiado tarde, y ya el continente queda llamado América para el resto de la historia. Sobre esta denominación de América, pues igual Carlos tendría tanto que decir al respecto, pues sobre esta denominación inicial, originaria de la palabra América, se montarán después tantos otros términos absolutamente injustos, absolutamente imprecisos, que no sirven para explicar bien las realidades que pretenden explicar. Pero es así, no es algo que no podemos cambiar. Son 5 siglos ya de llamarlo América, y probablemente durante muchos siglos lo seguiremos haciendo así todavía. Les he dicho a ustedes que se trató de un descubrimiento. Les he explicado por qué América. Pues ahora voy a hacer una afirmación que normalmente les tendrá que llamar la atención. Les he dicho que sí, que es un descubrimiento, pero no es el descubrimiento de América. Este epígrafe de la historia tan impresionante que vamos a tener ocasión de analizar a partir de este momento, en modo alguno está bien descrito si lo denominamos descubrimiento de América. Lo que esconde este supuesto descubrimiento de América, en el que todos creemos reconocer una determinada idea, es un descubrimiento muchísimo más grande que el mero descubrimiento de América, y que incluye por lo menos 5 grandes epígrafes, dentro de los cuales tantos pequeños epígrafes como ustedes quieran, pero 5 grandes epígrafes que hoy denominamos, que hoy conceptuamos en general como descubrimiento de América, cuando en realidad no son el descubrimiento de América, son algo mucho más importante.
lo que los españoles van a hacer entre el año 1492 y 1565 no es el descubrimiento de América, es el descubrimiento del 57% del planeta Tierra, es decir, más de una entera semiesfera del planeta Tierra. Todo aquello que va desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Islas Molucas, más de una semiesfera terrestre, más de la mitad del entero globo terrestre. Todo esto es el auténtico descubrimiento español, dentro del cual América jugó su papel, pero ya veremos cuál es ese papel, porque no es el que parece ser. A todo esto es a lo que generalmente llamamos el descubrimiento de América, pero no es el descubrimiento de América, es el descubrimiento de más de la mitad del planeta Tierra. Este supuesto descubrimiento de América, como les he dicho a ustedes, incluye por lo menos 5 grandes epígrafes. El primero de ellos es el descubrimiento de los confines del Atlántico. El descubrimiento de los confines del Atlántico, solo porque se consuma con el descubrimiento de América, es algo que nos pasa completamente desapercibido. Pero si América no hubiera existido, o a América no se hubiera llegado, esa navegación de los marinos españoles hasta los confines del océano Atlántico es en sí un gran descubrimiento, un enorme descubrimiento. Del océano Atlántico, cuando toda esta aventura empieza, en 1492, solo se conoce hasta las Islas Canarias, que por cierto conocían ya los romanos. Cuando ustedes oyen hablar de las Islas Afortunadas, seguramente pensarán algunos de ustedes en aquel ministro Manuel Fraga Iribarne y aquel Ministerio de Información y Turismo. No, no, las Islas Afortunadas, las Fortunate Insulae, es el nombre que le da a esas islas Plinio el Viejo, un historiador romano, que ya conocía de la existencia de las Canarias y que las da en llamar las Islas Afortunadas. Por lo tanto, solo se conoce hasta las Islas Canarias. Todo lo que va de las Islas Canarias hacia el occidente, que es más del triple o del cuádruple de lo que se conocía hasta ese momento del océano Atlántico, todo eso es absolutamente desconocido. Eso lo hacen los marinos españoles, eso lo hace Cristóbal Colón, eso lo hacen los hermanos Pinzón, eso lo hacen los 200 y pico marineros que acompañan a estos 3 grandes jefes. El descubrimiento de los confines del Atlántico, un descubrimiento colosal, monumental, que debería tener por sí mismo un lugar en la historia, y no lo tiene sencillamente porque, como a continuación se descubrió América, pues nadie piensa en ello. El segundo descubrimiento, ahora sí, es el de América, uno de los 5. ¿Qué representa el descubrimiento de América en esta aventura de la que estamos hablando? Pues mire, representa varias cosas. América es, para aquellos marinos, para empezar, una tabla de salvación. Si no hubiera existido América, no habríamos vuelto a saber nada de estos marinos. Estos marinos llegan a América con sus fuerzas extenuadas. No pueden ni retornar a España, ni pueden continuar su singladura hasta lo que era el objetivo de la misma, las costas orientales de Asia. Se habrían quedado allí mismo. Estaríamos hablando hoy día de una expedición que salió en 1492 y de la que no volvimos a saber nada, como pasa con tantas expediciones, muchas de ellas, por cierto, inglesas, porque los ingleses también se van a implicar en esta aventura de los descubrimientos, de lo que hay al otro lado del Atlántico, pero con muchas peores realizaciones de las que hace España. Por lo tanto, primero, una tabla de salvación. De no haber estado América allí, no habríamos vuelto a saber de aquellos marinos. Segundo punto importante que representa el descubrimiento de América en esta gigantesca aventura. Se llega a un continente muy pobre, sumamente pobre. Se trata del salto hacia atrás en la historia de 7000 años. Lo que en general se encuentran los españoles en el continente americano es el más puro neolítico, con destellos civilizacionales, me gusta llamarlos a mí, destellos civilizacionales. Esa supuesta cultura maya que está desaparecida cuando llegan los españoles,
algunas realizaciones que se han hecho en torno al imperio azteca o al imperio inca, destellos civilizacionales. En general, un continente muy pobre, en el que no hay de nada. No se conoce la rueda, no se conoce la escritura, no se conoce la ganadería, se tienen conocimientos primitivos, completamente primitivos, de lo que es la agricultura. Las personas caminan, se desenvuelven como Dios los ha traído al mundo. Se hacen algunas pequeñas realizaciones. Hay quien quiere comparar el Machu Picchu y hablarnos incluso he leído en la red que las técnicas con las que se realizó el Machu Picchu son técnicas que al día de hoy todavía no son desconocidas. Señores, cuando se estaba construyendo el Machu Picchu en Perú, se estaba construyendo Versalles en Europa, se estaba construyendo el Vaticano, se estaba construyendo el monasterio del Escorial. No se pueden decir estos disparates. Es maravilloso de repente en este continente enorme y tan pobre encontrarse algo como el Machu Picchu o una determinada pirámide. Es algo que efectivamente nos llama a la admiración. Pero si lo ponemos en contexto, no podemos sacar otra conclusión de que ese continente está en un estado similar al neolítico. ¿Qué es lo tercero que supone este descubrimiento del continente americano para aquellos marinos? Hemos hablado de una tabla de salvación, hemos hablado de un continente muy pobre, y hay todavía un tercer factor absolutamente determinante que se aparece a estos marinos que hacen este descubrimiento. Un gigantesco obstáculo. Un gigantesco obstáculo que va desde el polo norte hasta el polo sur. Pronto se adquiere la conciencia de que ese no es el objetivo de aquella aventura. Se quería llegar a las costas orientales de Asia, donde está la seda, donde está la porcelana, donde están las perlas, donde están las especias, donde están tantos aparatos tecnológicamente mucho más avanzados que los que se estaban produciendo en Europa, y no se ha llegado allí. Falta mucho para llegar allí. ¿Cómo superamos este obstáculo? Eso es lo que se encontraron los españoles. Los españoles, ante esta situación, podían haber tomado varias actitudes. La primera, la de desentenderse completamente. Hemos llegado a un continente muy pobre, aquí no hay nada que hacer, nos volvemos para España y seguimos con nuestras cuestiones europeas. La segunda podía ser, muy bien, hemos descubierto este gigantesco territorio, vamos a ver qué hay en él, vamos a ver qué se puede hacer en él. ¿Y dejarlo ahí? No, en todo momento jamás se olvidó que la aventura no se había completado, que el objetivo no se había alcanzado, que no era aquello lo que se buscaba. Eso es un obstáculo y lo tenemos que superar. Algo habrá que hacer para superar este continente, esta barrera inmensa que nos hemos encontrado de norte a sur y que no podemos franquear para llegar a donde queremos llegar, que no lo hemos olvidado en ningún momento, las costas orientales de Asia. Y eso se va a hacer, en eso va a consistir toda la aventura española entre el año 1492 y el año 1565. ¿Cuáles? Les he dicho 5 descubrimientos al principio de la charla. Ya hemos hablado de 2 de ellos, los confines del Atlántico, el continente americano. ¿Cuál es el tercer gran descubrimiento que hacen los españoles? Pues el más despreciado de todos. Parece que fue una cosa tan fácil de hacer, ¿no? Pero yo salgo por esa puerta y descubro el virus de, vamos, cómo superar el COVID con un vasito de leche. El tercer descubrimiento es un descubrimiento de una importancia fundamental, en el que nadie ha reparado nunca. Es el tornaviaje atlántico. Ya hemos ido desde Europa hasta América, hemos descubierto que hay mar justo en los confines del océano Atlántico, pero ahora hay que volver. Parece una tontería, ¿no? El que va vuelve. Eso es así en la tierra. En tierra firme, los caminos de ida son siempre los caminos de vuelta. No hay un solo camino que te lleve a un lugar que no sirva también para volver de ese lugar. Pero eso es así en la tierra. En el mar, en la mar, eso no es así. La distancia existente entre el camino de ida a un lugar y el camino de vuelta a otro lugar puede ser de miles de kilómetros. De manera que, de igual forma que se descubrió cómo ir a América, se descubre cómo volver de América. Y ahora yo les hago a ustedes una pregunta. Este formidable descubrimiento, que también merece un lugar en la historia con letras de oro y tantos libros que se hubieran escrito sobre el tema, ¿quién lo realiza? Urdaneta.
No lo realiza Cristóbal Colón. Este sensacional descubrimiento lo realiza Martín Alonso Pinzón. Es Martín Alonso Pinzón la primera persona que navega desde América hasta Europa. Desde Europa hasta América ha sido Cristóbal Colón, desde América hasta Europa será Martín Alonso Pinzón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que desde América solo pueden venir 2 de las embarcaciones que habían ido a América, una de la tercera, la más grande de todas, la Santa María, ha encallado y se ha quedado allí. Vienen la Pinta y la Niña, la Pinta gobernada por Cristóbal Colón, la Niña gobernada por Martín Alonso Pinzón, y a 3 días de llegar a destino, Europa, España, la península ibérica, se produce una gigantesca tormenta que separa los 2 barcos de manera inexorable. A partir de ese momento, el primero que va a llegar a Europa va a ser Martín Alonso Pinzón. Y además va a llegar por donde tenía que llegar. De un puerto español salió, a un puerto español llega. Ese puerto español será Bayona. Con la desgracia, que probablemente conocerán muchos de ustedes, que el pobrecito Martín Alonso Pinzón va a morir solo 20 días después de llegar a España, sin ni siquiera tener tiempo de haber conseguido pues lo que habría sido seguramente el momento estelar de su biografía, que es entrevistarse con los reyes para ser el primero en decirles que efectivamente en los confines del Atlántico hay tierra. No pudo darse ese gustazo. Se murió el pobre hombre poquito después de llegar al puerto de Bayona. ¿Qué ha hecho en cambio nuestro Cristóbal Colón? Una cosa muy rara. Cristóbal Colón podía haber llegado a Europa por cualquier puerto del continente. Se le abría el más amplio de los abanicos. Podía haber llegado por un puerto vikingo, puerto escandinavo. Podía haber llegado por un puerto alemán, podía haber llegado por un puerto francés, podía haber llegado por un puerto portugués incluso. Debería haber llegado a un puerto español, que es lo que se esperaba de él. Va a llegar por el único puerto de todo el mundo, el único puerto de todo el mundo por el que no debía llegar, justamente por Lisboa. Podía haber llegado incluso por un puerto portugués distinto del de Lisboa, no habría pasado nada, pero no Lisboa. ¿Y por qué Lisboa? ¿Por qué no debió llegar por Lisboa? Porque en Lisboa está el rey de Portugal. El rey de Portugal es el íntimo enemigo de esta aventura que llevan a cabo los españoles. Los reyes de Portugal ya conocen la ruta para llegar al oscuro objeto de deseo, que no es otro que la China, las Indias y sobre todo las Islas Molucas, donde están las especias, y él no tiene el menor interés en que aparezca ninguna nueva ruta, ni a occidente, ni por el norte, ni por el sur, ni por el medio. Es el íntimo enemigo de la aventura española. Es lamentable que al final sea el rey de Portugal el que informa a los reyes católicos por primera vez de que esos marinos que habían salido de España en algún día del mes de agosto de 1492 ya están de vuelta en la península y traen buenas noticias. Esto lo hace el rey portugués. Es el rey portugués el que informa a Fernando el Católico de este evento histórico. En una carta que, por cierto, tenemos en España y es visitable. En el archivo de la nobleza de Toledo está la carta mediante la cual el rey de Portugal informa al rey Fernando el Católico de que aquellos señores han llegado con fortuna a Europa. Es más, parece ser que Cristóbal Colón, parece ser no, Cristóbal Colón con toda seguridad se entrevistó con el rey de Portugal. ¿Qué es lo que hizo ante el rey de Portugal? Cabe preguntárselo. ¿Negociar mejores condiciones que las que ya le daba el rey de Castilla? Difícil, porque las condiciones que le había dado los reyes españoles eran extraordinarias. Por lo tanto, es difícil que fuera eso. Simplemente pasarle la manita por la barba para decirle, mira, esto es lo que te propuse a ti y no quisiste aceptar, más probable. De hecho, incluso se habla de que en esta entrevista que tuvo lugar entre Cristóbal Colón y el rey de Portugal, tuvo que salir de la presencia del rey de Portugal, salvado por el propio rey de Portugal, porque los nobles portugueses lo querían linchar por la altanería con la que se conducía ante el rey de Portugal. Este era el personaje, este es Cristóbal Colón, hay que conocerlo. Llevó a cabo una de las grandes gestas de la humanidad, pero hay que conocer al personaje. Toda su preocupación al llegar a España, patrocinado como iba por los reyes de España, es entrevistarse con el rey de Portugal. Esto hay que tener una personalidad curiosa para que sea lo que te ronde efectivamente por la cabeza. Por lo tanto, ya hemos hablado también del tercer descubrimiento realizado por los españoles, el
contraviaje, tornaviaje desde América hasta España. Y que quede bien claro que este gigantesco descubrimiento no lo realiza Cristóbal Colón, sino que lo realiza Martín Alonso Pinzón. ¿Cuál es el cuarto descubrimiento, y para mí el más importante de los 5 que realizan los españoles en este lapso de tiempo entre 1492 y 1565? El del Pacífico, el del mar Pacífico, que va a ser el que cierre la esfera terrestre, el que va a ser el que cierre las rutas terrestres. Cuando esté terminado realmente el conocimiento del Pacífico, es cuando podremos decir definitivamente que conocemos perfectamente la Tierra. ¿Quién descubre el Pacífico? Lo descubre, como les he dicho, hay un primer descubrimiento deductivo que lo lleva a cabo Martin Waldseemüller, en este mapa que realiza. De esta misma manera es como se descubrió Neptuno, no sé si lo saben ustedes. Neptuno lo descubren primero los matemáticos que los astrónomos. Un matemático, Le Verrier, dice: por el juego de fuerzas que yo veo en el espacio, en este lugar tiene que haber un planeta. Y a continuación, un astrónomo, muy poquitos días después, con esa información que le había dado el matemático, mira en ese lugar y descubre el planeta. Hans Waldseemüller, antes he dicho Martin, Hans Waldseemüller, es el que de una manera deductiva descubre la existencia del Pacífico. En 1513 lo visiona por primera vez Vasco Núñez de Balboa, que lo hace en el istmo de Panamá, la parte más estrecha del continente americano. Y en 1521 lo va a hacer el gran descubrimiento, que es el que había que hacer, es decir, por vía marítima, Fernando de Magallanes, el marino portugués al servicio de la corona de España, que tantos y tan maravillosos servicios rindió a la corona de España. No debemos caer en el nacionalismo anquilosado, obsoleto, hortera incluso diría, de que para resaltar lo español, para resaltar la españolidad de esta aventura, seamos capaces de ignorar las grandes cosas que hicieron por España, por los reyes de España, personajes que no eran nacidos en España, entre los cuales Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes va a descubrir lo que es el paso del sur, es decir, cómo acceder desde el Atlántico hasta el Pacífico, superando por fin el continente americano. Ahí acompañó a los españoles la providencia, no les quepa la menor duda, porque lo normal es que España hubiera intentado encontrar ese paso hacia el Pacífico por el norte y no por el sur. América se descubre en el hemisferio norte, se descubre muy cerquita de Estados Unidos, de hecho prácticamente en la misma latitud de la Florida, en Estados Unidos. Lo normal es que el paso se hubiera intentado conseguir por el norte y no por el sur, que era muchísimo más largo. ¿Por qué se va a intentar por el sur y no se va a intentar por el norte? Por dos razones. Primero, por lo que yo llamo las llamadas de los imperios. Los imperios americanos van apareciendo cada vez más al sur. Primero el imperio azteca, luego el imperio incaico, todo eso va llevando la vocación española hacia el sur del continente. Pero segundo y más importante, lo verdaderamente importante, el objetivo de aquella expedición no era otro que el de llegar a las Islas Molucas. Y si las Islas Molucas están en el hemisferio sur y bien al sur del hemisferio sur, lo lógico es intentar buscar el paso por el sur y no hacer este extraño viaje por el norte para luego alcanzar el mar Pacífico y llegar así, de esta manera, a las Islas Molucas. Así que estas son las razones. Esto fue providencial, como les he dicho a ustedes, porque el paso del sur tiene apenas 500 kilómetros de longitud, el paso del norte tiene 5.000, y lo que es todavía más importante, el paso del sur, por difícil que sea, es asequible y es accesible. El paso del norte solo es practicable un mes al año. Al día de hoy se sigue evitando el paso del norte para acceder desde el Atlántico hasta el Pacífico. Por lo tanto, el descubrimiento del Pacífico, bueno, aquí podríamos detenernos un poquito, si quieren ustedes, en lo que son las eventualidades de este descubrimiento del Pacífico, como Fernando de Magallanes, en vez de acceder directamente a las Molucas, como era lo esperable, sin embargo se dirige un poquito hacia el norte y accede y llega a las Filipinas. ¿Qué es lo que lleva a Fernando de Magallanes a hacer este extraño movimiento? Pues no podemos sino navegar en el mundo, en el campo de la especulación. Muy probablemente
Él sabía ya que las Molucas, porque ya había portugueses allí, portugueses que eran sus parientes, concretamente un marino llamado Serrano, que era primo de él, con el que se carteaba, ya le había informado del descubrimiento de las Molucas por los portugueses, y es muy posible que este marino le estuviera diciendo, las Molucas son portuguesas. Según se ha hecho el reparto en Tordesillas, 1494, del mundo en dos hemisferas, una para Portugal, otra para España, esto cae en la parte portuguesa. Esa es una de las posibilidades. Y otra de las posibilidades es que directamente, conocedor también, probablemente por esta información que le podrían estar dando parientes suyos y compatriotas suyos, supiera de la existencia de unas islas todavía más grandes y más importantes al norte de las Molucas, que serían las Filipinas, donde él probablemente se haya planteado una idea similar a la de construir una especie de virreinato, donde él pudiera ser el virrey, siempre al servicio de la corona española. En ninguno de los movimientos que conocemos de Magallanes cabe establecer que él fuera desleal a la corona española, y les voy a decir una cosa que no es poco importante. Es muy posible que con la conquista y organización de estas islas importantes, cercanas a lo que es la costa oriental de Asia, Magallanes pudiera tener en la cabeza, es una especulación, si quieren ustedes, de ciencia ficción, pero no del todo descartable, pudiera tener en la cabeza incluso una hipotética conquista de la China. Esta conquista de la China, que puede parecer un plan absolutamente exótico y absolutamente inalcanzable, esta conquista de la China estuvo sobre la mesa de los reyes hispánicos, de la monarquía hispana, en todo momento. Hubo algún momento en que incluso se estuvo a punto de intentar acometerla. No se intentó nunca, no se llevó a la práctica nunca, pero siempre estuvo en la mesa de trabajo de los reyes Habsburgo de la monarquía hispánica. Y es muy posible que ya lo hubiera concebido previamente este cerebro realmente atormentado y realmente especial, que era el de Fernando de Magallanes. Hay todavía un quinto descubrimiento del que les tengo que hablar para consumar esta historia que estamos intentando describir. Ya hemos descubierto los confines del Atlántico, ya hemos descubierto el continente americano, hemos descubierto el tornaviaje atlántico, cómo llegar desde América hasta Europa, hemos descubierto el Pacífico, y nos queda el quinto y último descubrimiento que va a cerrar verdaderamente esta era de los descubrimientos, que no es otro que el del tornaviaje pacífico. Si ya hemos hablado antes del tornaviaje atlántico, ahora hay que hablar del tornaviaje pacífico. Parece mentira, parece el más sencillo de estos descubrimientos de los que hemos hablado, después de haber descubierto los confines del Atlántico, cómo volver, el continente americano, el Pacífico, dar la vuelta al mundo. Bueno, pues este quinto descubrimiento, el del tornaviaje pacífico, es decir, cómo navegar desde Asia hasta América, va a ser aquel que se lleve más tiempo en ser conseguido, nada menos que 44 años. 44 años se va a tardar en descubrir el tornaviaje pacífico. 7 expediciones españolas van a fracasar en el intento de descubrir cómo se volvía desde Asia hasta América. No se conseguía. Y finalmente lo consigue un marino español, fraile por más señas, por nombre Andrés de Urdaneta, que, o por sus informaciones que hubiera obtenido de los locales de la zona, o por sus intuiciones, o por su conocimiento de la región, que los tenía y mucho, porque forma parte de una de las grandes expediciones españolas a las Islas de las Molucas, por la razón que sea, es el que descubre que la manera de retornar desde Asia hasta América es tomar la llamada corriente del Kuroshibo, el viento negro, un viento, una corriente que lleva directamente a los barcos desde la parte sur del Japón hasta la parte norte del continente americano, de una manera muy natural y muy sencilla. Se llega prácticamente a la parte de la California norteamericana, y por ahí, haciendo navegación de cabotaje, los barcos españoles, hacia el sur, un buen millar de kilómetros, llegaban finalmente al gran puerto español en América Central, en el hemisferio norte, que no es otro que Acapulco. Por lo tanto, esta es la ruta que había que hacer, desde Filipinas hasta Japón, desde Japón hasta Norteamérica, y luego, haciendo navegación de cabotaje, llegar al puerto de Acapulco.
Con este gran descubrimiento de Andrés de Urdaneta se cierra esta era de los descubrimientos, que ha llevado nada menos que 73 años, ¿no? Desde 1492 hasta 1565, 73 años, que van a servir, por un lado, para describir definitivamente lo que es la geografía terrestre, para certificar un conocimiento que se tenía desde milenios antes, que es el de la esfericidad de la Tierra, y es el que va a servir también para iniciar, a partir de este momento, un concepto que ya se ha mencionado en esta charla, que no es otro que el de la primera globalización. Es decir, aquel proceso gracias al cual todos los productos asiáticos se pueden negociar en América, se pueden comerciar en América y en Europa, todos los productos americanos se pueden comerciar en Asia y en Europa, y todos los productos europeos se pueden comerciar en Asia y en América. Esto es la primera globalización, lo que hizo posible esa gran era de los descubrimientos que duró 73 años, que llevaron a cabo de manera exclusiva los navegantes, exploradores, marineros y evangelizadores españoles. Muchas gracias. Andrés. Sí, vamos Un placer. muy bien. Ya lo decía. Fíjate, por favor. Compañero. Sí, hay 400 aquí. Permíteme hacer una introducción, por favor. Sí, perdón. Se ha hecho magistralmente. Sinceramente, yo tengo muchas preguntas, me gustaría, pero no soy yo quien tengo que preguntar. Voy a dar paso, como había dicho al comienzo, al representante del Centro Asturiano, el presidente adjunto, don Andrés Menéndez. Él es el que va a cerrar con las preguntas y dirigiendo las preguntas el acto. Gracias. Bueno, aunque sea un poco tarde, buenas tardes. No ha podido ser antes. Hoy teníamos un acto en la Quinta Asturias. La Quinta Asturias es la finca de recreo del centro y se alargó pues bastante más tiempo del programado. Terminamos a las 7 menos cuarto y por más que quise correr, pues llegué a las 7:30. Bien, naturalmente lamento no haber visto la intervención completa del señor Leáñez. La parte que vi me encantó. Enhorabuena, me encantó porque me parece de verdad muy ilustrativa y estas cosas tenemos que conocerlas. Sí tuve la suerte de ver el programa completo del señor Antequera. Luis, amigo, eres extraordinario y no te voy a descubrir yo ahora, entonces muy bien los dos. La parte que vi de don Carlos y la tuya, muy bien. Y naturalmente, pues ahora llega el momento en que los presentes pueden complementar la información preguntando a aquellos de los dos. Lo que sí, naturalmente, como puede haber preguntas que no estén muy claras a quién van dirigidas, si se indica a quién preguntan, pues ya nos facilitarían la labor. Así es que, adelante, cuantas preguntas quieran hacer. No sé, supongo que estarán dispuestos a contestar cuantas preguntas quieran hacer. ¿Sí? Contarle que sea antes del desayuno. Sí, bueno, hay que ir a dormir a casa. O sea que, bueno. ¿Sí? Ustedes tienen la palabra. Sí. Aquí. Sí. El futuro del español en los Estados Unidos. Comentaste, por ejemplo, que llamabas a un banco y querías que me hablen español, ¿no? Y entonces me habían comentado que los latinos que son de segunda generación, de los que han emigrado a los Estados Unidos, que no quieren hablar el español, que solamente quieren hablar el inglés, porque lo consideran como una lengua secundaria. Eso... ¿Se me oye? Sí. Sí, No oye bien. muy bien, ¿eh? Hola. No, Sí. Al señor este no sé... no, si no tiene micro, pues es lo que pasa. Sí, al que pregunta. Ya. Bueno, el español
entre los, básicamente los mexicanos, suele perderse en la tercera generación. Es decir, los padres llegan, hablan español, sus hijos también, pero ya en la tercera generación la cuestión decae, ¿no? Y esto, de nuevo, yo pienso que por más voluntarismo que se ponga, el tema no va por el lado de imponer algo, sino por el lado de la representación que se tiene de la propia cultura. Cuando México cambie la visión que tiene actualmente de su historia y entronque con la cultura de base católica y la lengua española, que son las bases fundamentales de su ser nacional, otro gallo cantará y devengará el orgullo que debe devengar. El problema es que México, como toda Hispanoamérica, está tomado por no por una historiografía, sino por una mitografía, que básicamente lo que postula es que nosotros éramos santos indígenas que vivíamos en paz entre nosotros y con la naturaleza, que nosotros fuimos reprimidos ferozmente por unos barbudos que vinieron a violar, vejar, matar, etc. Y que ese periodo oscuro fue superado gracias a la irrupción de unos ángeles libertadores, ¿no? Esto que yo estoy contando de manera ultra resumida gravita en las mentes de muchísimos hispanoamericanos y es un relato victimista. Lo propio de la víctima es considerarse poseedora de cierta, digamos, superioridad moral, pero es profundamente impotente. Es un relato deprimente y es un relato falso, porque nosotros, los hispanoamericanos y los mexicanos, por lo tanto también, no somos indígenas, nosotros somos básicamente un pueblo indohispánico. Pero el elemento hispánico es el único que nos es común desde México hasta Chile. Y qué casualidad, ese es el elemento que se ataca, porque ese es el elemento que nos da la escala y la posibilidad de estar en el mundo de manera pertinente. Porque si nosotros vamos a devengar nuestra comunidad a partir del legado tlaxcalteca, caribe, apache, mapuche, etc., esos son legados completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En la medida en que México entronque con la grandeza del virreinato de la Nueva España y sea capaz de devengar de ello el orgullo correspondiente, entroncará con los elementos anímicos necesarios para no considerarse el último carro, en la última rueda del carro. Esto es absolutamente fundamental. Es decir, nosotros vamos siendo poco porque estamos rellenos de mitos inoperantes y sobre todo mitos que nos amputan lo esencial de nuestro ser, que es el ser hispánico. Lo voy a poner de una manera muy gráfica. Cuando Francia se va de Argelia, bueno, en Argelia queda el Islam y el árabe. Si nosotros en Hispanoamérica hiciésemos que se fuese todo lo español, no quedaría nada, porque ya nosotros hablamos español y somos una cultura de lengua católica. Entonces, el problema es que nosotros nos autosaboteamos, y esto es para responder a tu pregunta. Tú dirás, pero qué larga respuesta. Bueno, pero es que lo que pasa es que si no resolvemos el problema de la autoestima colectiva, no es un acto voluntarista de aprende español, muchacho, que habla español. Es siéntete orgulloso de tu legado. Yo estuve casado durante 35 años de buenos y leales servicios con una mujer francesa, una gran amiga mía actualmente. Bueno, y con ella tuve 2 hijos, vivíamos en Venezuela. ¿Tú crees que a ella se le ocurrió que nuestras hijas no iban a hablar francés? En ningún momento. ¿Por qué? Porque la autoestima del francés es alta. Es decir, y claro, y nuestras hijas entonces son biculturales y bilingües, ¿no?
Pero digamos, uno ve, por ejemplo, el italiano o el portugués que emigró a Venezuela, ellos pierden la lengua. Ellos pierden la lengua. Todos los franceses que están en Caracas, sus hijos hablan todo francés. Entonces, el tema tiene que ver con autoestima nacional. Nacional entendida como nación cultural en este caso. En la medida en que lo que fue la Nueva España retome su raíz hispánica, no solamente México arrancará, sino toda la hispanidad arrancará, y los Estados Unidos será definitivamente un país bicultural y bilingüe. Perdona lo largo de la respuesta, pero es que la respuesta no es rápida, porque lo que subyace al tema de la pérdida del español tiene que ver con autoestima colectiva. A mí me gustaría, al hilo de esa pregunta que ha hecho mi buen amigo Jorge, aportar dos datos que son paradójicos y que les van a llamar a ustedes la atención. El primero de ellos es que los indios que combaten los yanquis en las películas del oeste son indios que se expresan en español. Es una cosa muy curiosa. Tienen ustedes el famoso caso de la película Fort Apache, es un caso muy bonito. Si ven ustedes el doblaje al español de esa película, aparece un sargento yanqui interpretando lo que dice el indio a su jefe, el coronel Custer, o como demonios se llame. El sargento está hablando con el indio algo así como guachi, 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 y entonces le dice, el jefe indio dice que tal y que cual. Si ustedes van a la versión original de esa película, lo que están hablando ese sargento y ese indio es español. El sargento es de origen hispano y el indio, por supuesto, habla español. Y está traduciendo del español al inglés. La segunda paradoja que me gustaría añadir a la pregunta realizada por Jorge, si procedemos a una descomposición demográfica de lo que es la población norteamericana en los Estados Unidos actuales, llegamos a la conclusión de que un 0,89% de esa población son las poblaciones originarias de los Estados Unidos. Son esos indios que fueron exterminados por los colonizadores, por los conquistadores anglosajones. Un 0,89%. Mestizaje cero. Nunca se produjo mestizaje entre esas poblaciones indígenas originarias de todo el oeste de los Estados Unidos con las poblaciones anglosajonas que las conquistaron. 0,89%. Sin embargo, al día de hoy, un 5% de la población norteamericana, poco más o menos, es de origen mestizo, es de raza mestiza. ¿Quién nutre ese 5% de la raza mestiza que compone hoy día los Estados Unidos? Pues precisamente los mestizos hispanoamericanos que está recibiendo Estados Unidos desde México. Es decir, una vez más es el segmento español el que va a repoblar estos Estados Unidos de Norteamérica de lo que fueron las poblaciones originarias. Fíjense ustedes qué paradoja más curiosa. 0,89% de las poblaciones, de la población de los pueblos originarios de los Estados Unidos frente al 5% que representa hoy la población indígena y mestiza en los Estados Unidos. No sé si saben ustedes, y con esto termino, que lo que le deja España a México son 5 millones de kilómetros cuadrados. Le deja toda la Nueva España. La Nueva España se compone de México, se compone de las 5 pequeñas repúblicas que nacerán después al sur, es decir, Nicaragua, Guatemala, Salvador, Costa Rica y Panamá. No, Panamá viene de la parte colombiana, una quinta que no recuerdo ahora. Se compone de México, se compone de estas 5 pequeñas repúblicas y se compone de 2,5 millones de kilómetros cuadrados que hoy día forman parte del territorio estadounidense, que le va a robar el sustrato anglosajón existente en esa parte del continente americano a México en la guerra de 1848 que termina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es decir, en dos palabras, España le deja a México 5 millones de kilómetros cuadrados. México al día de hoy tiene 1.900.000 kilómetros cuadrados. Esos indígenas que vivían en esa parte oeste de los Estados Unidos serán exterminados por los nuevos colonizadores anglosajones. No lo habían sido previamente por los españoles, que muy al contrario les habían enseñado la lengua, les habían enseñado tantas artes como practicaban y los habían evangelizado. Razón por la cual el jefe Toro Sentado era católico y se llamaba Jerónimo. Goyelé, no Toro Sentado, Goyelé, jefe Goyelé, se llamaba Jerónimo, ¿no? Y era católico de religión. Sí. El señor tiene la palabra. Sí, para el señor Antequera, este rum de que Colón
sabía que había allí algo y conocía que tenía que ir a las Islas Canarias y desde ahí navegar hasta el Caribe y tal. ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, sí, perfectamente. Eso es lo que se da en llamar en la historiografía el secreto de Colón. Sí. Y hay cientos de hipótesis que se pueden plantear, desde las más inverosímiles hasta las más plausibles. Se habla incluso de un prenauta que sería un marinero español por nombre Sánchez de Huelva, incluso se le da nombre, parece ser que le podría haber dado mapas, indicaciones de donde existía incluso algún pequeño yacimiento o concentración de metal aurífero. Esa es una de las hipótesis que existe. Otra hipótesis mucho más inverosímil, que el descubrimiento se hubiera producido al revés, es decir, que lo que hubiera llegado a Europa de alguna manera, por un naufragio, por un viento malo, por la razón que fuera, hubiera sido un indígena americano. Cualquier cosa, pero esto forma parte de ese campo interesantísimo de la historia, que es el de la especulación. Al día de hoy, según entiendo yo, no se puede establecer ninguna tesis definitiva al respecto. Pero evidentemente lo que sí demuestra Colón en todo momento es una fe enorme en lo que va a hacer. Era un hombre, es decir, era un hombre que ya tenía una avanzada edad, es un hombre que se muestra muy firme siempre en sus negociaciones, no se apea un solo punto porcentual en lo que son sus reivindicaciones frente a los reyes españoles. Él quiere el 5% de todo lo que encuentre y en ningún momento está dispuesto a apearse de esta reivindicación, incluso cuando parece que a pesar de su avanzada edad ya no va a poder llevar el proyecto adelante, pues incluso en ese momento se aferra a esas condiciones. Luego, evidentemente algún conocimiento tenía que tener, pero ¿cuál era ese conocimiento? Eso forma parte del campo de la especulación. Como he dicho, de bajar a Canarias, o sea, que yo nunca me explico por qué sabía que tenía que bajar a Canarias. Porque luego además bueno, todas porque las no, travesías... eso no es tan difícil de entender, eso no es tan difícil de entender, porque Canarias es el punto más occidental que se conoce en aquel momento del Océano Pacífico. Todo lo que sea una expedición hacia el occidente, Pacífico no Atlántico, todo lo que sea una expedición hacia el occidente del Océano Atlántico tiene que poner su base en las Canarias. Podría haberla puesto, no digo que no, en Cabo Verde, porque los portugueses en esos años... Esto es un tema muy interesante también, los portugueses... Vamos a ver, aquí se podrían decir tantas cosas. Aquí tenemos todos algo que reivindicar. España tiene que reivindicar sus 3 siglos de gran dominio de la historia. Esos siglos son el siglo XVI, XVII y XVIII. Pero en la misma situación que nos encontramos los españoles de reivindicar la españolidad de esos 3 siglos, están los portugueses en la de reivindicar la portuguesidad de los 2 siglos anteriores. La gran potencia del mundo, los siglos XIV y XV, es Portugal. Portugal, cuando ha terminado lo que es su reconquista, se desentiende completamente de lo que es el resto de la reconquista de la península, entiende que es algo que tienen que hacer los castellanos y se lanza a la mar. Y se lanza a buscar nuevas rutas y se lanza a descubrir nuevas tierras, con una filosofía que no tiene nada que ver con la que luego van a llevar a cabo los españoles, es completamente distinta. No me quiero adentrar en ese tema, pero es una filosofía completamente distinta. Pero indiscutiblemente durante los siglos XIV y XV son ellos los que llevan a cabo los grandes descubrimientos geográficos y marítimos que se descubren entonces, mientras Francia e Inglaterra están embaucados en una guerra tan hortera como la de los 100 años, por 4 kilómetros cuadrados de posesión en Normandía, en Bretaña o donde sea. Los portugueses se han lanzado al mar y están haciendo los grandes descubrimientos y están convirtiendo a la corona portuguesa en la más rica del mundo, razón por la cual Carlos V, el hombre más poderoso de su época, tiene tanto interés en casarse precisamente con Isabel de Portugal, que pertenece a la casa monárquica más rica del momento. ¿Qué quiere esto decir por lo que se refiere a su pregunta? Que efectivamente los portugueses habían hecho algún descubrimiento. Habían llegado ya a las Azores, o llegarán en breve, habían llegado a Cabo Verde, es decir, esa línea occidental que venía marcando las Islas Canarias, la habían superado los portugueses ya en unas pocas millas náuticas. Pero evidentemente, si Cristóbal Colón está trabajando para la monarquía hispánica, no puede dirigirse ni a Cabo Verde ni a las Azores, se tiene que dirigir necesariamente a las Canarias. Todo el punto de partida de cualquier expedición hacia el occidente del Océano Atlántico tenía que nacer necesariamente en las Islas Canarias. Unas Islas Canarias que por otro lado estaban recientemente conquistadas, hasta tal punto recientemente conquistadas que la isla de Tenerife se va a conquistar 6 años después del descubrimiento de América, en 1498. Es decir, es la isla de Las Palmas, ¿no?
es la isla de Las Palmas, la que han conquistado los españoles en aquel momento. No todavía Tenerife. ¿Tenerife de quién pertenecía? A los guanches. Por favor, caballero. Ah, hay un señor ahí. ¿Usted? Sí. Señor, ¿no quiere hablar el de atrás? Ah, antes pidió No, entonces, Alba Rosa, por favor. Gracias. ¿Y los 800 años que estuvieron aquí los árabes no cuentan? Pregunto. Claro que pero que cuentan para que Y claro que cuentan. Pues, si quiere yo establezco algún nexo de vinculación. Hombre, claro que cuentan. Sí, sí, sí. Los 800 años de presencia islámica en España son los que van a forjar el carácter de esos españoles del siglo XV y XVI que van a hacer posible todos estos descubrimientos de los que hemos hablado esta noche en esta sala. Señora. A ver, hay dos cosas. Una es para Carlos. Estoy observando que hay una invasión de anglicismos cada vez más abundante en el español y que suelen ser de tema científico y tecnológico. Y nuestros intelectuales, nuestros, no sé, todo tipo de gente que navega por las redes y que está en las finanzas, los domina. Pero son una serie de términos que el español medio no conoce. Y lo que no sé es si esto va a ir a más, porque también observo que los gobiernos españoles, los sucesivos gobiernos españoles, han puesto muy poco interés en hacer una política lingüística de carácter universal para que Inglaterra no nos colonice también el idioma. Me da miedo que cada vez haya más invasión de lo inglés en la lengua española, cuando tenemos una lengua tan rica, tan objetiva, tan funcional, con este nivel cultural que hemos desarrollado a lo largo de toda la historia, y que Inglaterra también nos domine en eso, no solamente ya por la leyenda negra, no solamente ya por la penetración en el continente americano. Ya sabemos que una de las razones por las que se dividió la antigua nación hispánica de más allá del Atlántico fue porque Inglaterra se lo propuso y lo consiguió, y las ideas revolucionarias francesas querían hacer lo mismo, y de ahí también aquello de Maximiliano en México. O sea, fueron a destruir el imperio y ahora quieren ir a incorporarse a nuestro lenguaje, sin dejarle tecnológicamente un espacio que le debería de ser propio, porque el español tiene todo tipo de recursos para suplir esos términos nuevos y no lo hace. Yo creo que es una política lingüística que aquí no se ha tocado y que nos están volviendo a comer. Bueno, muy interesante, la verdad, la pregunta es muy pertinente. Vamos a ver, el anglicismo cotidiano, en la vida cotidiana del tipo, si usted desea recibir más información, le recomendamos que se suscriba a la newsletter y nosotros le enviaremos un email. Bueno, eso son actitudes lingüísticas que denotan complejos, porque existe la palabra boletín y existe la palabra correo electrónico. Es decir, cuando el anglicismo es no necesario, realmente ahí hay un problema, de nuevo, de autoestima. ¿Qué tiene el newsletter que no tenga el boletín? Nada. O sea, cubre exactamente el mismo campo semántico que tiene el correo electrónico, que tiene el email que no tenga correo electrónico. Nada. Entonces, claro, esos son casos verdaderamente alarmantes, ¿no? Porque denotan una falta de autoestima lingüística, generan una actitud lingüística pobre. Sin embargo, comparativamente hablando, caramba, si usted tiene oportunidad de prender la televisión o algún medio y oír noticias o algo en italiano, la penetración del inglés en el italiano es tremenda. O sea, SIDA se dice AIDS, elecciones se dice Election Day. La nueva primera ministra acaba de hacer unos desfiles de orgullo familiar y se llama Family Pride. Uno dice, ¿qué? Es decir, hay una correspondencia entre, bueno, el alemán también está muy penetrado por el inglés, o sea, muchísimo más que el español.
el alemán, el italiano, el japonés. Curiosamente, las lenguas que perdieron la Segunda Guerra Mundial, de las potencias que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Una de las lenguas menos penetradas es el francés, pero está tan poco penetrada como el español. Es normal que cuando hay hegemonías lingüísticas haya intercambios y se tomen muchos préstamos. Y está bien que eso se haga, pero en torno a fenómenos que sean intransferibles y que no valga la pena traducir. Por ejemplo, la palabra whisky. Bueno, yo no voy a ponerme a hacer una paráfrasis o inventar una nueva palabra si eso es un fenómeno irreductible de la cultura anglosajona. Yo sencillamente voy a decir whisky, ¿no? O whisky, que se escribe con G, la modificación para la grafía. Entonces, a mí me alarma sobre todo ese tema en lo que es en la vida cotidiana porque permea a todo el mundo. Yo le confieso que comparativamente hablando, la penetración del español por parte del inglés en cuestiones que atañen a la cotidianidad es relativamente poca. Relativamente poca. Lo del italiano es a mansalva. En Alemania bastante notable y en Japón también. Es muy fuerte. Entonces, ahora, en lo que se refiere, usted habló de los tecnolectos, de las lenguas especializadas, ¿no? El campo científico, el campo tecnológico, las finanzas, y ciertamente allí también a veces hay vacíos terminológicos. Ahora, ¿cómo se resuelven estos temas? Con comisiones de terminología panhispánica que se reúnen y que haciendo acopio de conocimiento científico y morfología generen los neologismos, las nuevas palabras que hacen falta, que no son muchas. El problema que suele ocurrir con estos fenómenos de ciencia, tecnología y finanzas es que la solución en español en Ciudad de México, Buenos Aires o Madrid es distinta. Entonces hay que buscar una armonización y hay que buscar el que eso realmente aterrice en la práctica científica, tecnológica y financiera. Creo que esto va a ocurrir en virtud de la inteligencia artificial de una manera relativamente fácil. ¿Por qué? Porque es impresionante la calidad de la traducción que tiene la inteligencia artificial. De hecho, se prevé que que uno de los oficios que está más en riesgo en virtud de la inteligencia artificial es el de traductor y el de intérprete. Entonces, yo creo que... ¿Y cuáles son los textos que plantean reales retos? Los textos más bien literarios que están metidos en redes de connotaciones complicadas y que tienen registros de ironía y una cantidad de cuestiones complicadas. Ahora, ciencia, tecnología, finanzas, allí esos no son textos que buscan connotar, sino denotar, son textos cuyo vocabulario está perfectamente acotado y lo que se trata esencialmente es, en pocos casos, de crear las nuevas palabras y en muchos casos de consensuar un término común para que básicamente Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid tengan el mismo término. Digo porque estas son las ciudades donde hay más producción editorial. Hay dos cosas, dos precisiones también. Me encanta oír hablar a la gente de Hispanoamérica porque los entiendo siempre. Yo creo que la labor de esas academias particulares de cada estado han hecho una labor estupenda porque hace no tanto tiempo a mí no me pasaba igual, siempre había términos que no acababa de percibir y en cambio ahora veo como que entiendo igual lo que hable cualquier persona de cualquier país hispanoamericano y yo no sé si eso se le puede trasladar a una persona en concreto, pero yo como española me alegro mucho. Por otra parte, cada vez que he ido a visitar países hispanoamericanos me han recibido como si fuera uno de ellos y se han interesado siempre por la historia de aquí, por lo que pasaba por aquí. Había como una comunidad enseguida. Yo creo que es como una conexión neuronal en que tú enseguida entras en contacto con la gente que es de tu cultura y eso lo forma naturalmente que las tradiciones, pero sobre todo el lenguaje. Y por otra parte, ya con esto acabo, que yo no sé si no tendrán verdaderamente miedo
los norteamericanos a que retroceda la situación anterior, porque quedó población hispana en los estados de Oaxaca, de Texas, etcétera, etcétera, todos aquellos que fueron mexicanos, y además da la impresión, bueno, es una realidad, la reproducción de la gente hispana es más alta que la de los anglosajones. El índice de crecimiento demográfico de la población que le llega de América es más alto que lo que proporciona la población norteamericana. Y a la vuelta de un tiempo posiblemente haya mayor cantidad de hispanos que de anglosajones. Y me da la impresión de que tienen un cierto miedo, porque sí que necesitan mano de obra, pero en cambio no los dejan pasar. No sé qué es lo que percibís vosotros. Samuel Huntington, que escribió un libro muy famoso en la década de los 90 del siglo XX, que se llamó El choque de civilizaciones, terminó, creo que el último libro de su vida se llamó ¿Quiénes somos?, ¿no? Interpelando a los Estados Unidos. Y yo cuando leí ese libro dije, oye, pero este libro puede ser resumido en una sola frase: estoy aterrado por una cucaracha latina que se metió en el quirófano aséptico anglosajón, ¿no? Yo sí siento que por parte de los sectores que supuestamente fundaron a los Estados Unidos, porque también podemos decir que hubo una fundación hispana, bueno, supuestamente pues esos sectores están sintiéndose muy cuestionados, porque ¿qué es lo que ocurre en realidad con la cultura hispánica? Es que no es ajena a los Estados Unidos, es parte de los Estados Unidos, y tarde o temprano terminará integrándose de una manera cabal, y ese proceso está dándose a conocer. Yo pienso que hay varias asociaciones en Estados Unidos dedicadas al cultivo del orgullo hispánico y que están haciendo una labor importante que hace que ya los Estados Unidos se den cuenta de que el cuento de Mayflower y los calvinistas que llegaron a unas costas de manera azarosa, ese no es el único cuento, ¿no? Hay otro cuento, y en ese otro cuento está España, estamos los hispanos, y somos absolutamente codeterminantes. Creo que, de verdad, en la medida en que esto que yo llamo la rebelión hispanista y esta anagnórisis termine por consumarse, esos hispanos que están en los Estados Unidos en latencia, porque ya están hablando inglés, recuperarán su orgullo, recuperarán la lengua y harán que eso que ocurrió a comienzos del siglo XIX, que para mí no fue otra cosa que la lucha por quién iba a ser hegemónico en la civilización occidental, la civilización hispánica o la civilización anglo. Ganó la civilización anglo. Y al ganar la civilización anglo se impuso un patrón civilizatorio darwiniano. Yo pienso que aquel que está informado por la cultura de base católica es mucho más equilibrado, mucho más humano, y yo pienso que a paso lento va retomando su posición. Yo creo que Luis debería decir Sí, algo. yo voy a hacer, con tu permiso y agradecido además. Brevemente, Luis, brevemente, por favor. Muy breve. Tenemos que terminar. La primera constitución de 1/3 del territorio de los Estados Unidos no fue la actual constitución elaborada en 1780 y tanto por el elemento anglosajón, fue la constitución de Cádiz de 1815. Todos los estados del occidente de los Estados Unidos, su primera constitución fue la Constitución Española de 1815. La norteamericana, últimamente con esta visita de Biden a España y con tantos otros eventos, que pasa por el tema de la colaboración que los españoles, indiscutible, que los españoles hicimos en la independencia de los Estados Unidos. Este aspecto de la cuestión es el menos importante de todos. En el establecimiento del ser de los Estados Unidos, España está desde el siglo XVI, desde el principio, mucho antes de que esto ocurriera. El día que se establezca la relación existente entre España y la Constitución de los Estados Unidos, esta ayuda
más o menos indirecta que llevó a cabo España en la independencia de los actuales Estados Unidos es el aspecto menos importante de la cuestión. La exploración de una buena parte del territorio norteamericano la van a hacer españoles. La colonización de una buena y la evangelización de una buena parte del actual territorio de los Estados Unidos la van a hacer los españoles. Por tanto, ya digo, esta colaboración española en la guerra de la independencia, está bien que por fin hablemos de ella, porque efectivamente se produjo, pero es el chocolate del loro, es la puntita del iceberg, hay mucho más por debajo de la superficie del mar. Bueno, muy bien, fantástico. No podemos ir más allá con preguntas porque es la hora de terminar. Y yo sí quiero decir que aparte de estos brillantes conferenciantes, hay personas en Héroes de Cavite que merecen también una admiración por su labor silenciosa, y me estoy refiriendo al señor García Gutiérrez, por lo bien que coordina estos actos. Yo soy muy asiduo a todos los actos de Héroes de Cavite y creo que no faltaba ninguno, me parece que no faltaba ninguno, y quisiera no faltar a ninguno si es que vamos a tener la dicha de contar con vosotros aquí. Muchas gracias por organizar todo esto, gracias a todos por venir, gracias a vosotros porque si no esto no tendría sentido, y nada, que seamos felices y que nos veamos pronto. Muchas gracias.